Tito capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6, Tito 2. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Eterno y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias porque tú nos has permitido respirar, nos has dado la vida. Por tu misericordia, te suplicamos que nos permita adorarte escuchando tu palabra. Danos, oh Señor, la humildad para someternos a ella. Te rogamos que traigas a novedad de vida a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Que tú puedas consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Y que al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser exaltado. Te damos gracias, oh Señor, por estos niños, estos jóvenes, adolescentes que te honran siendo ejemplares en medio de una cultura hostil a ti, que pueden glorificar tu nombre en sus escuelas y cuando le toca dar la razón de su excelencia, pueden levantar la mano al cielo y decir, gloria sea solo a Dios. Háblanos, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Recientemente leí la noticia en el periódico que decía, el Palacio de Buckingham se queda sin rey. Y cuando leí aquel titular, dije, oh, pero ¿será que se habrá muerto el rey Carlos de Inglaterra? Pero no era de eso que se trataba. Lo que estaban informando era que este famoso palacio, este palacio de Inglaterra donde vivió o han vivido muchos reinos, en esta época el rey Carlos y su esposa decidieron que no van a vivir en ese palacio. Ellos escogieron otro palacio a 1 kilómetro de distancia. A algunos de Inglaterra no les gustó la noticia, puesto que cada vez que el rey está en un palacio, el estandarte, la bandera, el símbolo de la nación está enfrente del palacio o del lugar donde está el rey. Y al pasar por el palacio no ven ese estandarte ahí, puesto que el rey no va a vivir en ese reino. Manteniendo enormemente la distancia. Y yo me preguntaba, ¿de qué sirve un palacio sin rey? Quizás para hacer un museo, algo de turismo. Asimismo, puede ser una vida que aparentemente diga ser creyente y no tenga novedad de vida. El Evangelio llama a aquellos que están dentro de la congregación, dentro de la asamblea, a andar en novedad de vida, a vivir conforme a la piedad que provee el propio evangélico. ¿De qué vale estar en un lugar como este, rodeado de creyentes, leyendo la palabra de Dios y que no haya novedad de vida en ti? Así como si un ser humano entrara en un taller, no se vuelve un carro. Una persona que entre a una congregación de creyentes no necesariamente se vuelve un creyente. Es necesario la obra del Espíritu Santo transformando la vida de los pecadores.
Esto cobra repercusión para nosotros porque estamos ahogados en un mundo que no puede definir muchas cosas. No puede definir lo que es en muchos contextos una mujer. Y hacen una diferencia biológica de lo social. Vemos lugares donde se promueven ministros, pastores homosexuales, donde se promueven ministros quizás sin familia, divorciados, muchísimas situaciones, y el mundo trata de moldear la iglesia. Un cristianismo sin Cristo, una vida sin transformación, un cristianismo sin cruz. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, hay falsos maestros, hay engañadores, hay distorsionadores de la palabra, hay vendedores de solares en la luna, pero tú, haciendo claramente referencia al hecho de que la novedad de vida, la sana doctrina exige, el evangelio exige una enseñanza diferente, un cambio de vida. Y él está apelando de manera categórica a diversos tipos de seres humanos. Él ha hecho una clasificación conforme a la edad. Los ancianos, probablemente personas ya mayores de 60 años en adelante, hasta aquellos que están con su mirada en Cristo, esperando vuelo, para que puedan cumplir con esa misión. Ancianas, mujeres ancianas, adultas, mujeres jóvenes, hombres, varones jóvenes, y aún a los esclavos. Él apela a la transformación. Versículo 1. La sana doctrina exige una enseñanza diferente. Y empieza con los hombres mayores a que cumplan con esta misión. Léelo conmigo, versículo 1, Tito 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Inmediatamente él apela a un pronombre personal. Tú. El mundo está como está. Los falsos maestros están a 2 por 1 en oferta. Los engañadores. Pero tú, hay un contraste, hay una diferencia entre estos hombres culturalmente dañados, falsos maestros que eran mentirosos, malas bestias, engañadores, habladores de maldad, mentirosos, perezosos, amantes del vientre, de las pasiones. Pablo le dice, pero tú, marcando un fuerte contraste. Hay una diferencia entre lo que el mundo dice, pero hay una sana doctrina, hay una palabra que te fue revelada. Cuando hablamos revelada, es una antorcha que se transmite. La recibiste de mí como nosotros la recibimos de Cristo. Es la palabra de donde sano es kalos, donde se obtiene la palabra higiene, adecuado, sanidad. Es una creencia correcta. Habla lo que corresponde a la verdad. Enseña la verdad. Disipula. Corrige. Esa palabra que puede transformar la vida. Por eso, hermanos, en la congregación el púlpito tiene la centralidad. Porque solamente el evangelio es llamado poder de Dios para transformarlo. Tú puedes venir a esta congregación y hacer muchas cosas. Disfrutar de nuestros grupos pequeños. Dar a tu hijo un diploma, instruirlo. Pero si la palabra de Dios no encuentra cabida en nuestros corazones, si no hay una transformación, vano ha sido nuestro tiempo reunidos aquí. Pablo está apelando a Timoteo que como iglesia, más que tener un cúmulo de información, esa información debe producir transformación. Ese conocimiento debe hacernos andar en sabiduría. Tú puedes tener información acerca de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto ha transformado esa información tu vida? Esto cobra repercusiones para nosotros, porque como iglesia pudiéramos definir lo que es un creyente, definir la Biblia como palabra de Dios. Pero ¿realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Realmente podemos nosotros mostrar la gracia de Dios que nos ha salvado?
Una sana doctrina nos debe llevar a una sana obediencia y a un sano caminar en transformación y novedad de vida. La iglesia está comprometida con levantar el estandarte del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quien gobierna la iglesia por medio de su palabra. Esa sana doctrina debe transformar nuestras vidas. Pudiera haber Coca-Cola sin soda o sin azúcar, carne de res sintética. Lo que no hay un cristiano sin Cristo. Lo que no hay es un cristiano sin transformación de vida, sin novedad de vida, sin apartarse del pecado. La sana doctrina exige, demanda una sana enseñanza que transforma. Y vemos un segundo elemento: el evangelio transforma cada generación. Uno de los momentos que yo más me disfruto en la congregación es cuando participamos de la mesa del Señor. El ver todas las generaciones pasando, jóvenes, ancianos, adultos, embarazadas, solteras, evidenciando que el Señor salva en todas las generaciones. El evangelio transforma cada generación. A los hombres mayores, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. El punto de este pasaje es que tú puedes estar gobernado por el pecado o gobernado por Dios. O gobernado por tus pasiones o gobernado por Dios, quien te dice no solamente que proclame un mensaje, Él da el mensaje. No importa que tú estés en la isla de Creta, donde todos están perdidos secularmente. No importa la cultura que te ha tocado vivir. Más de casi 2000 años y todavía este mensaje tiene vigencia. ¿Eres un hombre anciano? ¿Tienes más de 60? Tengo un amigo que fue a jugar basquetbol. Y de alguien dijo, yo escojo al don. Y lo señaló. Y él miró para atrás. Y se fue depresivo, no jugó. Le dijeron don. Volvió al otro día a jugar basquetbol y estaban los mismos muchachos en la cancha. El mismo muchacho dijo, escoge al don, pero no le diga a don que él se siente mal y se va. Ya yo estoy en una edad que me dicen don y ya no miro para atrás. Ya yo sé que es conmigo. Que los dones, que las personas mayores sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está apelando a hombres maduros que puedan tener una mente equilibrada, que sean prudentes, que sean sobrios. Una persona sobria es una persona que no está gobernada por algún tipo de sustancia narcótica. El alcohol no lo debe gobernar, las drogas no lo deben gobernar, la ira no nos debe gobernar. Tristemente vi el testimonio de una señora en la capital. Y es una gran tragedia en nuestro país. La violencia que desencadena en muerte. La falta de convivencia. Y esa señora decía que su esposo estaba ahí y un vecino le dio unas estocadas ante la voz suplicante de su esposa que le decía, deja eso así, no lo hagas. 2 familias destruidas. Una que tiene que queda en viudez y otra que tiene un esposo preso. Con todo lo que implica las visitas, los hijos y todo lo demás que es afectado. Gobernado por los impulsos. ¿Usted recuerda el libro de Esther? Atajerje, el rey Asuero. Era un hombre gobernado por sus impulsos. El alcohol lo gobernaba, sus pasiones. Él se levantaba y mandaba decapitar unos cuantos. Él se levantaba, se emborrachaba y se despedía de la esposa. Otro humo que tuvo, otra fiesta que tuvo y regala la mitad del reino. Pablo le dice a Timoteo que los ancianos sean sobrios, que sean serios, dignos de respeto.
Hay un versículo favorito para muchos hombres. Recuérdate que yo soy la cabeza de este hogar. Cuando necesitan imponer una decisión. La pregunta, ¿eres una persona digna de respeto? ¿Eres una persona seria? ¿Digna de imitar? ¿Noble, moralmente valioso? ¿O te define la vulgaridad, las bromas, los chistes de doble sentido, las conductas dudosas? Yo recuerdo un amigo jugando dominó, que un señor mayor hizo una trampa. Y él le dijo, pero usted es un señor mayor. Y él le dijo, no, yo no soy serio, no. Justificando con una sonrisa a flor de piel la trampa que estaba haciendo. Hombres mayores deben ser ejemplos, no solamente asistentes a una congregación. ¿Sabes cuál es la crisis de la humanidad? La falta de hombres serios. La falta de padres ejemplares, padres espirituales que sean mentores, que sean serios, que tú puedas confiar en su palabra, aunque no esté un notario público de por medio. ¿Cuál es la crisis? Jovencitos delinquiendo, 12, 14 años, ya andan armados, arrancándole la vida a cualquiera que se le pase por en medio. La pregunta, ¿dónde están los padres de estos jóvenes? Pero hay un elemento que vemos en el pasaje, no solamente que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes. ¿Qué significa la palabra prudente? Dueño de sí mismo. Un hombre piadoso. Dice el pastor John MacArthur, debe tener discernimiento, la discreción y el juicio que provienen de un caminar con Dios por muchos años. Es un hombre que ha caminado con Dios, que conoce la prudencia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. ¿De qué estamos hablando? Pablo le dice a Tito, un hombre que sus pasiones estén bajo control, que está negado a conformarse a este siglo, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, y él escribe también a los romanos, miren, el mundo anda como un sello, un molde, una estampa que se calienta en fuego y que deja una huella. Así anda el mundo, buscando dejar su estampa de chabacanería, de ligereza, de promiscuidad, de pasiones desordenadas. Y va a tratar de amoldearlos a ustedes. Resístanse. No se dejen amoldear al mundo y a sus pasiones. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por las misericordias de Dios, preséntense como delante de Dios, como esos obreros que no tienen de qué avergonzarse. No se dejen moldear conforme al mundo, más bien sean transformados por la palabra de Dios. Es definido como alguien sano en la fe, versículo 2. Sano en la fe, en el amor y la paciencia. Una triada de características. La fe, esa creencia en Dios, que sea definido por una fe. Padre, hombre, masculino, macho, adulto que me estás escuchando, ¿qué le vas a dejar a tu hijo cuando tú salgas de esta tierra? ¿Qué legado le va a dejar a tu familia? ¿Por qué tú vas a ser recordado? ¿Has visto tú personas que cuando mueren en la caja viene alguien y aparece? No lo entierren todavía, espérense. No podemos meterlo a la tumba. Abre la caja y abre una botella de ron y se la echa encima. ¿Has visto tú eso? O que alguien busque una pistola y dispare. Espérense, déjenme tirar estos disparos para recordarlo. ¿O es recordado por una música particular? Que tú seas recordado porque fuiste un hombre que instruiste a tu familia en una sana doctrina. Los hombres que están aquí tienen que ser capaces de responder las preguntas que sus esposas tengan acerca de la fe. Cree en la esperanza, en amor. El combustible de lo que hace es el amor a Dios y el amor a su familia. Pero al mismo tiempo, de manera con confianza, perseverante. Que al pasar la vida, que al pasar los años, tú puedas perseverar en tu caminar con Dios, en tu relación con Dios, motivando a tu familia a la búsqueda de Dios. Hasta que Cristo venga o la muerte nos una con Él.
Eso es seguir una trayectoria, dejar un legado, un camino hacia la cruz. Tristemente, pudiéramos decir que aquí hay muchas personas que son creyentes a pesar de sus padres, a pesar del mal testimonio de sus padres. Que aquí hay mujeres que están perseverando en la fe a pesar de sus maridos, o en contra de la voluntad de sus maridos, o sin la ayuda de sus maridos. Este pasaje está aquí para retarnos, para motivarnos en nuestra fe. Que tú puedas salir dispuesto a ser un hombre de valor. Que tú salgas dispuesto a motivar a alguien, a discipular a alguien, a dejar un legado de fe en tu familia. Aun cuando quizás no tengas hijos, pero puedas discipular a alguien. Como decía anteriormente, nos quejamos de los políticos corruptos, de los que no cumplen con sus palabras, de los que no están preocupados por transformar la nación. ¿Qué estás haciendo tú con la palabra de Dios que has recibido? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás llevando a tu familia delante de la causa de Dios? Un hombre piadoso que ama a Dios, que ama a los creyentes, que ama a los impíos, porque él está viviendo para la gloria de Dios, de manera silenciosa. Él no tiene un letrero que dice Jesús me salvó en el pecho. No es el escudo de Superman, pero él es un héroe que cada día se levanta a trabajar por el bien de su familia, a dejar un legado, a enseñarle las escrituras. Hermana, hermano, este es un buen tiempo, el béisbol bíblico, para que tú puedas unirte a enseñarle la Biblia, a compartir la Biblia con tu familia, a orar con ellos un versículo. Es un buen tiempo para enseñarle las escrituras a tus hijos en el béisbol bíblico, pero también para involucrarte llevando a tus hijos a tu casa con los demás hermanos para que ellos puedan tener amistades piadosas. Tú quisieras que tus hijos tengan amistades piadosas, que crezcan en un ambiente seguro de creyentes. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades? A mí me impactó el pastor Rafael Pérez, que me dijo en un momento dado: yo quiero que mis hijos sean tus amigos. Así como tú y yo tenemos una amistad, que también ellos me recuerden, porque yo traté de buscar amistad con otros creyentes. ¿Con quién es tu comunión íntima? ¿Cuáles son tus prioridades en esta mañana? Amorosos. Hay un mandato a los hombres aquí a ser amorosos. Con mucha frecuencia podemos pecar de dureza en los hogares. Ser caballerosos en las empresas. Buenos días, pase por aquí, señorita, estamos para servirle. Y en tu caso, lo he dicho con mucha frecuencia, el lugar más difícil para vivir el evangelio es mi hogar, donde más soy retado. Pablo le dice a Tito que seas un hombre conocido por ser amoroso. Jesús era un maestro, Jesús era un rabino, pero a Jesús se le acercaban los niños, se le acercaban las prostitutas, se le acercaban los cobradores de impuestos, se le acercaban las mujeres con flujo de sangre. Impensable a un maestro rabino, una mujer con flujo de sangre, tocarle o hablarle. Una samaritana, hablarle a un rabino. Ya con que Jesús le dijera buenos días, y ella dice: ¿cómo tú te atreves a hablarme si tú eres judío y yo soy samaritana, menospreciada por la sociedad? Amorosos, pacientes. Aquí es donde muchos de nosotros nos quemamos, en la impaciencia. Perseverar en esa esperanza. Pablo le dice a su hijo en la fe: corre pacientemente la carrera que está por delante. La impaciencia gobierna nuestro carácter, la desesperación. Un hombre fiel, como dice Hebreos capítulo 12, que sea paciente, que cumpla con la misión de manera paciente. Él está perseverando en esa esperanza gloriosa constantemente. En enero él empezó confiando en el Señor, motivando a su familia, guiando a su familia, amando a su familia, proveyendo por su familia. No solamente diciéndole: mira, ahí está el arroz, resuelve. No solamente proveyendo económicamente, proveyendo amor, proveyendo
Cuidado. ¿Sabes qué, hermano? Quisiera darte algunos elementos prácticos. ¿Sabes qué? Hay mujeres, niñas en su casa que nunca han escuchado una palabra de afirmación de sus padres. Nunca han escuchado, wow, pero qué hermosa tú estás. Wow, pero qué bello te queda ese vestido. Y ¿sabes qué? Cuando salen a la calle viene un tigre, un delincuente, como decimos en República Dominicana, una persona de labios abundantes, y se lo dice, y como ella nunca ha encontrado eso en su hogar, se va con cualquiera que le pique un ojo. Yo recuerdo en el campamento una joven nuestra. El campamento nuestro es abierto. Viene una persona, no sabemos bien si todavía es creyente, se va al campamento, hijo de médicos, y ve a esta hermosa joven y le dice: ¿dónde tú estabas? Sin ti me muero, no puedo respirar. Y esta joven le dice: oh, pero ven acá, usted tiene un problema serio de salud. Él insiste: ¿le puedo agarrar el brazo? Es que yo a usted no lo conozco, ¿qué brazo usted me va a estar agarrando? ¿Me puedo sentar ahí? No, ahí está mi amiga que se va a sentar. Aquel bichán príncipe azul que viene con estas palabras: sin ti me muero. Hace menos de 12 horas tú estabas viviendo y ahora me mira y cree que que no va a poder vivir. No, deje su locura. Y no le hizo caso. ¿Quién es este? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué dicen otros de ti? Y no, hermano, ¿y qué usted cree que pasó con el príncipe? No se murió, siguió viviendo. Pero esta joven había sido afirmada en su hogar, no está desesperada, no quiere escapar de su padre o del ogro que está en su casa. Hay amor, hay cuidado, hay protección, hay deleite en su casa y puede esperar que venga un hombre piadoso que la pueda cortejar. Joven que me estás escuchando, ¿eres tú ese hombre? ¿Te estás preparando para ser ese hombre que pueda en piedad y amor levantarte y decir: hermana, permítame agarrarle la mano? Y que ella pueda decir: a usted sí, yo me dejo agarrar la mano. Yo puedo tener un compañerismo sano con usted porque he visto el fruto de arrepentimiento. ¿Qué tal a las mujeres? Cumple la misión de Dios como mujer mayor. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que sean maestras del bien. Mujeres mayores. Aquí apela, al igual que la mujer virtuosa no solamente es descrita como una mujer de trabajo, como una mujer hacendosa. El versículo 16 de Proverbios 31 la define como una mujer que generalmente está en silencio, pero cuando habla hay que callarse. No porque es bullosa, porque habla con sabiduría. Y la palabra, y no calumniadora, es donde viene la palabra diabolos, que no sea diabólica en su hablar. Hay palabras que son como golpes de espada. Las palabras son como los ladrillos. Usted agarra un cúmulo de ladrillo y hace un hermoso edificio. Pero también con un ladrillo usted le puede abrir la frente a alguien de un ladrillazo. Puede romper un vitral, puede causar destrucción. Así son nuestras palabras. Pero me llama la atención cómo resalta que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien, no en un púlpito, que puedan criar, que puedan enseñar, mujeres maduras que puedan llevar a cabo este ministerio. Una estudiosa de las Escrituras llamada Elizabeth Elliot hablaba y decía: ¿dónde están esas mujeres piadosas de Tito 2? Yo te pregunto, amada hermana, ¿cómo tú defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Quién dice que tú eres exitosa? ¿Según quién? ¿Cuáles son tus prioridades en esta mañana a la luz de la palabra de Dios? Reverente en su porte.
Listas para el templo es el término. Es una mujer que está preparada moralmente, espiritualmente, físicamente. Ella no se viste para parar el tránsito. Ella se viste para glorificar a Dios. Ella habla para glorificar a Dios. Ella vive para glorificar a Dios. Ella vive para amar a su familia, para cuidar a su familia, para la gloria de Dios. Apropiada para el templo. Una manera digna, piadosa. Su conducta está marcada por la santidad a Dios. Cuando hablamos de la santidad, no solamente nos estamos refiriendo a la manera de vestir, va más allá. Es un carácter apacible. Ella no es el centro del universo. Ella no llega a un lugar y ya llegó Juana o llegó Petronila. ¿Y cómo lo sabe? Oye el bullicio que trae. Oye el escándalo. No es sujeta al alcohol. Hermanas, nosotros, el alcoholismo es un pecado que se le atribuye solamente a los hombres. Pero usted pasa por los parques, usted pasa por los drinks. Yo espero que usted no entre, pero por cada hombre que hay en un parque bebiendo al lado de 2 o 3 mujeres, piénsenlo. Con mucha frecuencia en los bares hay incluso mujeres que se dedican a sentarse para que el hombre pida alcohol y acompañarlo. Pero nosotros no asumimos que las mujeres toman. Y sí, pueden estar sujetas al alcohol. No, que las mujeres de la iglesia de Creta no sean como las mujeres de la ciudad de Creta. Que las mujeres de la iglesia de La Vega no sean como las mujeres de la ciudad de La Vega. Que las define la vanidad, que la define el alcoholismo, que la define la impiedad, el doble sentido. Usted ha escuchado muchos términos denigrantes para la mujer. Tristemente yo escuché en mi lugar de trabajo y me viene solamente una muchacha joven que decía: yo quiero casarme, pero quisiera un señor mayor que le haya dado un infarto y que tenga dinero. Que ya tenga un infarto adelantado y que tenga dinero para acompañarlo en el segundo infarto. Riéndose, medio en verdad, medio en serio. Ese no es el tipo de mujer que Dios quiere que tú seas. Anciana que estás aquí, madura, mujer adulta que ha envejecido en Dios, que eres un ejemplo, sigue siendo una maestra de bien. Que aunque el mundo no te lo reconozca, que aunque el mundo no te lleve a un listado, Dios está mirando tu labor y no es en vano. Aquí hay mujeres que se han puesto en la antorcha, que han orado en la brecha por su familia, discretamente, en silencio, educando, enseñando. Esa es la dinámica que hicimos el año pasado. Mujeres de Tito 2 que llevaron a las jóvenes de aquí y le enseñaron en sus casas a tender un mantel, a doblar una sábana, a planchar un filo, a pegar un botón. Eso no se promueve en el mundo porque eso no da like. Like da que 2 mujeres entren apecosadas en la calle. Ahí sí se graba y se sube y se va viral. Pero el mundo no incentiva una mujer que esté cuidando su hogar, que esté velando por su hogar. Maestras del bien. Y me llama la atención el orden que Dios ha establecido. Su propia vida es un ejemplo de transformación para gloria de Dios. Pero ella está valorando su matrimonio, su familia, sus hijos, su vida espiritual, amante de su hogar. Más adelante lo vamos a ver. Las mujeres jóvenes. Ahora, hermana, yo te quiero decir que no porque tú seas una persona añosa quiere decir que tú seas madura. Cuidado. Conocemos mujeres añosas que no son maduras. Y no sé, cada vez que pienso en esto me viene el nombre de una famosa merenguera típica. Que alguien debería decirle: doña, pero ya. Doña, esa licra no. Así no. Ese brillo, quítese ese brillo. No habrá un hijo, un nieto, un vecino que le diga: doña, ya vamos a pensionarla. ¿Qué tal de las mujeres jóvenes? Versículo 4.
¿Qué deben enseñarles? Y de paso, mujeres jóvenes, ¿qué deberían ustedes aprender y procurar tener como estandarte? Que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Enseñen a esas mujeres jóvenes que amen a sus maridos. Si esos maridos se lo merecen, si esos maridos son perfectos, no, por amor a Dios. Yo recuerdo en mi lugar de trabajo un joven, un médico joven que decía: yo estoy asustado. Y yo le preguntaba: ¿y por qué? Porque me casé para divorciarme a los 5 años y mañana cumplo 6 y estoy asustado. O sea, él se sorprendía de que su matrimonio no se haya desbaratado. Ama a tu marido, ama a tus hijos. Hermanos, parecería contraproducente que Dios tenga que decirle a una mujer que ame el producto de sus entrañas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has visto ustedes marchas en pro del aborto? Mujeres embarazadas exigiendo que se despenalice para poder matar al hijo que Dios le dio, que tiene parte de su genética, de su ADN, que si lo dejaran nacer se parecería probablemente a ella, con el argumento de que es material biológico, tratando de que se apruebe matarlo. Yo recuerdo a mi sobrina Sara Amelia, que se le preguntó: ¿y qué es el aborto? Y ella dijo: matáis un niño. Así cibaeña. El aborto es matar a un niño. Eso es el aborto. Matar, asesinar a una persona indefensa. Pablo le dice a estas mujeres ancianas que ayuden a las más jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a cuidarlos, a ser prudentes, castas. Hermanos, esto no cobra sentido porque la mujer que se está vendiendo ahora es una mujer depravada, lanzada, sin límites en su lengua, descarada, que se atreve a todo, que no es prudente. Es como la mujer de Proverbios 6, una mujer que sale, que anda en las esquinas, escandalosa, vestida con atavío de ramera, de prostituta. Pablo dice que las jóvenes sean prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Está sujeta a sus maridos. La sujeción es algo voluntario. Es una mujer que voluntariamente ha decidido reconocer a su esposo como el líder que Dios le ha puesto, y ella se somete. Ella es una ayuda ideal. Ella lo empuja para que él siga con el plan de Dios para su vida y para su familia. Voluntariamente. La sumisión implica una disposición voluntaria, una actitud del corazón. No implica inferioridad. No implica que la mujer no pueda hablar. No significa que no se le ocurra una mejor idea. Pensemos por un momento en la mayordomía o en la administración de la salvación. Cómo voluntariamente el Hijo, siendo igual a Dios, se somete y viene a estar dispuesto a ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Cómo el Padre y el Hijo envían voluntariamente al Espíritu Santo, que es Dios, y el Espíritu Santo es el Consolador que está con nosotros y en nosotros para cuidarnos y guiarnos. No es menos Dios Jesucristo que muere en el madero, no es menos Dios el Espíritu Santo que se somete a la voluntad del Hijo y del Padre para estar con nosotros. De igual manera, la mujer no pierde su dignidad cuando glorifica a Dios sometiéndose a su marido. Cuando honra a Dios, aún en aquellos maridos que son incrédulos. Hay hermanas que son ejemplos en esta congregación, estando casadas con incrédulos, de lo que significa el evangelio en medio de un hogar que a veces se torna hostil por la presencia de un hombre incrédulo. Pero la palabra de Dios nos muestra que sin palabras estas mujeres piadosas están ganando a sus maridos o dándole testimonio ante el juicio final de lo que es una verdadera creyente. Yo te pregunto, hermana, en esta hora, ¿qué te define a ti? ¿Eres tú una mujer que está buscando la santidad de Dios?
Eres una mujer que está pretendiendo ser una administradora del hogar, que no es perezosa, que es diligente para trabajar en la casa. Proverbios 31:10. Hermanos, hermanas, yo quiero decirte algo. Las redes sociales de alguna manera han domesticado al hombre, han domesticado a la mujer. La familia es difícil, el hogar es difícil, los oficios domésticos son difíciles, pero vale la pena. Hay esperanza, hay recompensa en Dios. Vale la pena que tus hijos te vean, oh hombre, fregando, ayudando a tu mujer, e involucrado en los quehaceres del hogar. Vale la pena, hermana, ser bondadosa, ser casta, ser prudente, cuidadora de tu casa. Y yo estoy seguro que aquí hay hermanas que tienen 40 tantos años de matrimonio, que pueden decirle a las que vienen detrás: el camino del evangelio, el camino de la verdad, vale la pena ser caminado. Pero también quiero traer una nota de restauración. Sé que también quizás hay hermanas que vinieron casadas con hombres incrédulos. Sé que quizás hay hermanas que están pasando por situaciones matrimoniales difíciles. En Dios hay restauración. En Dios hay esperanza. Aunque tu marido no salió como tú esperabas, aunque tu hogar no esté marchando como tú esperabas, en Dios tú tienes esperanza si tú te dispones confiando en los medios de gracia y le pide a Dios: Señor, dame el ser una mujer piadosa. Ayúdame a ser una mujer bondadosa, casta. Dame amor por mi casa, dame amor por mi hogar, dame amor por mis hijos. Que aunque a veces te digo: Señor, llévatelo, o te lo mando. Aunque a veces quisiera comérmelo vivo, este muchacho tan inventador, que se echa la leche cuando nos vamos para la iglesia, que botó el conflé cuando ya íbamos a salir, que se le ocurre sus necesidades fisiológicas después de cambiado. Ustedes se están riendo. Dame amor. Ayúdame, Señor. Mira este esposo que tú me has dado, Señor. A Sansón le diste una quijada de un burro. A mí me diste el burro completo. Ayúdame, Señor, a someterme a pesar de él por tu causa. ¿Cuál es la razón? Versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso no son evangélicos. Y ese no es un creyente. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué volverá a ser salada? Y esa mujer no es cristiana. ¿Qué tal de los hombres jóvenes? Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y con esto a Timoteo. Timoteo era un hombre joven, 40, unos 30 y pico, 40 años para la época. A que sean prudentes, sensatos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Preséntate tú como un ejemplo de prudencia. En esta semana se ha hecho viral una situación, y no quisiera yo traer tampoco opinión de juicio. Algunos están a favor y en contra, pero me pareció curioso lo que vi en las noticias. En Estados Unidos un pastor estaba siendo molestado por unos vecinos, amenazados, diciéndoles vulgaridades, burlándose de su familia, amenazándoles hasta con violar a su familia. Aquel pastor amablemente cruzó la calle y le ministró a aquel hombre. Le dio una golpiza, no fue amable, le dio una golpiza a aquel vecino. Algunos han estado en favor, otros en contra. Yo no conozco todos los elementos. Evidentemente no voy a promover la violencia. Pero me llamó la atención el argumento que él dio. Él dijo: la Biblia promete que agarraremos, que tocaremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Argumentando que este vecino era mortífero y él entonces lo agarró por el cuello y que no le pasó nada. La sociedad promueve la violencia. Debemos orar que el Señor nos libre del mal. Es la oración del Padre nuestro: Señor, líbrame de que alguien venga a mi casa con un martillo, con un bate a desafiar a mi familia. Líbrame, Señor, de estas situaciones que usted ve en el tráfico. Un delivery que se levanta
Yo recuerdo a mi hermano Randy, una noche cerca del Parque Duarte, alguien salió medio borracho y le chocó, él tuvo la culpa. El individuo sacó una pistola y se la puso en el pecho a mi hermano. Y lo obligó literalmente con su familia a ir a un cajero ahí mismo cerca del Banco de Reserva y darle 10,000 pesos. Pistola en mano. ¿Por qué lo hiciste? Mi familia. Prudencia. Estaba borracho, alcoholizado. Uno se ve en esa situación y debe de pedir al Señor que le dé sabiduría, porque fue la decisión más sabia. Quizás injusta, pero lo más sabio. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Decía Juan Crisóstomo que el resplandor de tu vida sea una escuela común de enseñanza y un modelo de virtud para otros. Que tu propia vida sea un modelo de virtud para los demás, de manera imperfecta, porque somos pecadores. Versículo 7, sano en la doctrina, deseoso de buenas obras. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, en palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. La manera como hablas, la manera como te conduce, sano en el aspecto de hablar, sano en la sexualidad, sano en lo que vives, cómo caminas. Tú preséntate a los demás con prudencia en todo, en la enseñanza, en la integridad, en la seriedad, en la palabra. De modo que el diablo tenga que salir corriendo, que sea avergonzado en los aspectos sexuales, en los aspectos de la pureza. Timoteo debía, oiga esto, instruir a las ancianas. ¿Para qué? Para que ellas pudieran instruir a las más jóvenes. Aquí hay un cuidado para con los hombres jóvenes. Huye de las pasiones juveniles, específicamente de las tentaciones sexuales. Escapa. Las ancianas vamos a acompañar a los líderes, a los pastores en el discipulado de las más jóvenes. Pero eso no significa que un hombre no puede instruir, que los líderes, pastores, no puedan instruir a las hermanas. Es importante el discipulado mujer a mujer, pero también los pastores gobiernan la iglesia entera y enseñan a todas las hermanas. Esto cobra repercusión porque a veces hay personas que tienen más disposición a escuchar a alguien que está en Estados Unidos. Que yo escuché a doña Nancy, que fulana me dijo, y no le hacen caso a una hermana en su iglesia local con la cual están viendo, que le están mentoreando, que saben dónde vive, que sabe cómo está criando a sus hijos, que sabe cómo está gobernando su hogar. Y quizás pueden menospreciar a sus líderes locales. Y no tengo nada en contra de los ministerios paraeclesiásticos, pero la instrucción se le está dando a una iglesia local, a hermanas locales, humildes, sencillas, que puedan ser valoradas en su ejemplo. Jóvenes que puedan no simplemente pretender ser un Ronaldo, un Messi, que puedan buscar la piedad, la integridad, para que también puedan criar hijos y levantar familia para la gloria de Dios. Preséntate tú en todo, versículo 7, como ejemplo de buenas obras. Versículo 8, da la razón. De modo que el diablo, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Warfield, un predicador puritano, decía, un ministro debe ser un erudito, so pena de ser totalmente incompetente para su trabajo. Pero antes y por encima de ser un conocedor de las escrituras, un erudito, debe ser piadoso. No es que tú escojas o quieres conocer la Biblia o ser piadoso. O quieres ser una persona capaz para enseñar, capaz para discipular, capaz para responder las preguntas de tu casa, de tu esposa, de tus hijos, o ser piadoso. Son las dos cosas. ¿Por qué? Porque la sana doctrina produce piedad, produce un andar en buenas obras. ¿Qué hemos visto? Que el amor de Dios transforma las vidas. Que el Señor transforma a todas las generaciones.
que el Señor transforma sin importar a todo tipo de edad y de generación. Las ancianas, los ancianos, los jóvenes, las mujeres. Hay un escritor llamado Tolkien, autor de una novela que se hizo película llamada El Señor de los Anillos. Él escribió una historia de ficción llamada La hoja de Nigel. Nigel era un pintor que vivía en una comunidad rural humilde. Nigel tenía un vecino que era de alguna manera carpetoso. Como pintor, él comenzó a pintar unas hojas y pretendía pintar un árbol. Pero cada vez que él estaba en esos afanes de pintura, el vecino venía a su casa: vecino, hágame un favor, váyame a hacer una diligencia. Y Nigel dejaba la pintura e iba al mandado que le mandaba el vecino. Constantemente este personaje del vecino vivía ocupándole la vida a Nigel. Y él trataba de pintar aquella hoja y no podía. Un día llegó el tren de la muerte. Nigel estaba profundamente enfermo. Su vecino le ocupó para que fuera a llevar a la esposa del vecino al médico. Tomó una neumonía y estaba cerca de la muerte. Cuando el tren de la muerte llegó, vinimos a buscarte, Nigel. Él se acordó de su obra, de aquella hoja que estaba pintando. Yo quiero terminar de pintar la hoja. No me quiero ir sin terminar por lo menos la hoja. Él sabía que iba a morir, pero decía a sí mismo: no importa lo que me cueste, quiero terminar este cuadro. Mi pintura real dejará algo. Si me muero en esta condición, seré miserable. El tren de la muerte no espera. Nigel tuvo que subirse a aquel tren que le llevaría a su destino eterno, con la tristeza de que no pudo ni siquiera completar el árbol, no pudo pintar el árbol. Aquel lienzo se quedó incompleto. Nigel murió. Pero la historia no se queda ahí. Después de su partida, a Nigel lo desmontaron del tren de la muerte a la ciudad celestial. Cuando él llegó a la ciudad celestial, él miró hacia el frente y vio aquel hermoso árbol que durante toda su vida él trató de pintar y nunca pudo pintarlo por las inclemencias, por los mandados, por los afanes de su vecino, que no le dejaba tiempo para pintar aquel árbol. Nigel vio las hojas que él anheló pintar en el suelo y preguntó: ¿qué es esto? Este es mi árbol que quise pintar. Y escuchó a alguien que le dijo: Nigel, ese es un regalo. Un regalo. Levantó los brazos. ¡Wow! ¡Qué hermoso regalo! Nigel, ese es el regalo de tu Señor y Salvador Jesucristo. Aunque en tu vida tú no pudiste completar la hazaña de pintar aquella obra hermosa, aquel árbol hermoso, por toda la eternidad este árbol estará contigo. Tú y yo podemos tratar de pintar un lienzo en la manera como vivimos, adornando nuestra vida con la obra del Evangelio, pero nos quedaremos cortos. No podremos cumplir con todos nuestros sueños. Quizás no llegues a conocer tus nietos, quizás nunca veas a tus hijos, pero en Cristo tenemos la gloriosa esperanza de que Él en la cruz del Calvario pudo decir: consumado es, pagado está. Y por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo podemos confiadamente vivir de una manera fructífera, de una manera gozosa. Sin importar cuál sea nuestro pasado, en Cristo hay redención. Seas anciana, seas una mujer más joven, seas un joven, seas un anciano, vive para la gloria de tu Señor y Salvador. Y un día, al igual que Nigel, estarás en la gloria eterna, deleitándote con la obra que Él ha hecho por ti.
Vive para la gloria de Dios, porque consciente o inconscientemente estás marcando la vida de otros jóvenes y otros hombres que estamos mirando tu carácter y glorificando a Dios por tu vida. Y si tú no eres creyente, hoy puedes clamar y venir en fe y arrepentimiento delante del Señor y decir: Señor, ayúdame a vivir la vida de tal manera que pueda traer en ella sabiduría. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a confiar en la obra de Cristo y poder levantar el estandarte de la verdad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le guarde.